Hola, hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Notas en Frame. Hoy tengo aquí mi iPad, así que si me ven, ya saben, distraída, es porque no quiero divagar, porque soy experta en divagar. Entonces, la verdad es que hoy el capítulo de esta semana me entusiasma mucho porque esta película me encantó. El día de hoy vamos a conversar sobre la película que está arrasando los premios más grandes de la temporada. Bueno, ahí se da con Sinners. Que por cierto, antes de continuar, recuerden que si les gusta Notas en Frame, que si les gustan estas reflexiones y esta manera de ver y escuchar el cine, se suscriban al canal o ya sea por Spotify y que sigan las redes sociales para ahí continuar la conversación, que en la versión audio ya estoy incorporando como sus participaciones, eso me encanta. Ya pensaré cómo trasladarlas a esta versión video. Pero bueno, fin de corte comercial. Ahora, bajo la dirección de esta película tenemos a Chloe Zhao y bajo el score tenemos a Max Richter. Este es un score cargadísimo de emoción, de humanidad y de espejos. Si les soy honesta, a mí me daba mucho miedo ver Hamnet. Me daba mucho miedo por lo que había escuchado, ¿no? De ella, que era muy fuerte, que ibas a llorar, que no sé qué. Me daba miedo porque yo lloro mucho, bastante. y, y la verdad es que las reseñas son fieles a las emociones que despierta esta película, 100%. Hamlet me parece la película del año, de muchos años. Me parece sinceramente otra categoría. De hecho, bueno, ya saben, aquí sabemos perfecto que yo soy Team Sinners. A mí me encanta Sinners. Yo creo que Sinners es mi película favorita después de Cloud Atlas. Pero es que Hamlet es otra categoría. Hamlet es otra categoría. Y la música tiene que ver mucho con este alcance. Entonces vamos. Max Richter es un compositor inglés. Parece que mucho del material proviene de este país. Quizás lo reconozcan por su trabajo de Ad Astra. Se ha dicho bastante de la relación del compositor con el cast y la dinámica de creación de Hamlet, porque como siempre, la música está íntimamente relacionada con la atmósfera de la película desde varios ángulos. Puntualmente y de manera inicial podemos notar esto en las piezas que se relacionan con Agnes. Desde el principio de la obra, inclusive visualmente, podemos notar la articulación entre el personaje de Agnes con la naturaleza. Y esto en la música suena como un coro de voces femeninas entrelazado con registros graves que lo hacen sobresalir, que se expanden y luego se contraen. El compositor ha dicho en varias entrevistas que intentó construir texturas brujiles terrenales para rodear al personaje. Una íntima relación entre la sabiduría y lo orgánico. Es interesante que dichas asociaciones se permeen en la música, porque estamos hablando de sonidos que no solamente son notas, sino que una vez más cargan historia. En el periodo histórico en el que se desarrolla esta película, las mujeres eran consideradas curanderas, a través de ciencias como la herbolaria, la percepción del entorno y la intuición corporal. Aún así, dichos conocimientos estaban condenados por instituciones sumamente machistas, como la Iglesia, se sabe perfecto, lo cual hace que dicha sabiduría y hasta la propia identidad sea un tanto misteriosa, oculta tras prejuicios, pero tan cercana a lo intangible como lo puede ser el dolor, la transformación y el deslumbramiento. Así, representada por un coro femenino en expansión y contracción, alejado, distante pero presente y penetrante como lo era la sabiduría y la acción femenina de aquel tiempo, estos motivos iniciales ya adelantan y posicionan a la voz y a los coros como parte de la textura orgánica de Hamlet. Ahora bien, la historia se desarrolla con piezas de colores y matices de estos mismos colores, con toques isabelinos y electrónicos que simularan lo permisible de aquel periodo. Podemos escuchar el arpa y el piano como contrastes luminosos y oscuros, respectivamente. Es curioso que se utilice esta polaridad en temas como lo son la confrontación con la dicha, el dolor y su transformación. Me gustaría llevarlos a la pieza de In All My Philosophy. Aquí podemos encontrar una narración increíble de parte de la música. Las cuerdas se sostienen en un registro incómodo por casi toda la pieza, acompañados de elementos electrónicos. Mantienen una notoria incomodidad.
Esto para después pasar a The Offered in Heaven, en donde se escucha el contraste con el arpa. De esta forma, navegar de percepciones sonoras tan contrastantes hace que surja una vulnerabilidad sensorial regida por la música. Los actores en escena son literalmente movidos, pero internamente por dichos contrastes. Porque sí, los actores lo han reconocido. Escuchar el loop el soundtrack era parte esencial de la creación de set. Y no es la primera vez que esto pasa, entonces es mucho, muy importante. Entonces, más adelante hay otra pieza que me gusta mucho, Of the Heart. Esta es una pieza clave cuando sucede la muerte de Hamlet. Comienza emulando el sonido de un corazón, pero expandido con herramientas electrónicas que van dejando un eco mientras el pulso transcurre de manera agitada. La pieza termina con notas disonantes y sostenidas por parte de las cuerdas, como si algo de los sonidos y tempos iniciales se hubiera quebrado. La música espejea la narrativa y al mismo tiempo dirige las ideas y sensaciones que crean la emoción. Un corazón detenido, un corazón roto, un duelo que parte de un cambio, de un silencio, un ciclo. De ahí vamos en picada hacia el final de la película. Las siguientes 7 piezas hacen un cambio de matiz hacia un gris de confusión y luto. Voces mucho más graves, sonidos graves y lentos, pero al mismo tiempo agudos que construyen la agonía, la irracionalidad que acompaña una pérdida y la búsqueda de la reconstrucción. El abismo de los cuestionamientos de lo que somos y lo que podemos llegar a ser cuando nuestro mundo gira se construye a partir de voces extendidas y elevadas sobre notas pedales graves, como si dentro de nosotros existiera una constante incoherencia entre el permanecer y el continuar. Al final de Of a Ghost, escuchamos percusiones estridentes que interrumpen la articulación entre las voces. ¿Alguna vez alguien ha sentido que en medio del caos de una pérdida, la idea de ceder al vacío es mucho más prometedora? Es la tentación de la duda. Es el ascenso de nuevos demonios que no conocíamos en nuestro interior hasta que una parte de nosotros es extirpada, como cuando ocurre ante la pérdida. La música nos enfrenta a esas voces oscuras aquí retratadas por esa interrupción de la percusión, su crecimiento y el dominio eventual de la voz humana, de manera sigilosa y sutil. La humanidad reemergiendo desde las sombras, aquí como los motivos estables del principio de la pieza. La humanidad reintegrada con la nueva realidad que implica el reposicionamiento de esas nuevas partes que irónicamente nacen de la pérdida. Y en respuesta a los cuestionamientos que este enfrentamiento y reintegración dejan, empieza The Nature of Daylight. Esta pieza, si bien no fue escrita originalmente para esta película, se integró a petición de la actriz Jessie Buckley y la directora Chloe Zhao. Y aquí me parece un increíble ejemplo de algo que he estado leyendo últimamente. La música y su significado no es una cosa en el vacío, inmutable o fijo en el objeto que es la partitura, la estructura musical interna en esta misma, o inclusive la interpretación. Si bien todos estos elementos son parte integral, la música, su poder y significados recaen más bien en una red de significados. Esto me encanta. ¿Y por qué digo esto? Porque esta pieza fue originalmente escrita cuando comenzaba la guerra de Irak. El compositor la escribió como casi un manifiesto por la paz, es decir, en su origen carga con un montón de significaciones muy distintas al contexto que es Hamlet. Sin embargo, el significado de la pieza adquirió sentido a través de la reconfiguración que le dio la audiencia. En este caso, Jessie y Chloe. Y después, nosotros. La representación de la esperanza transmutó a una representación de la pérdida. Y si bien hay cierta esperanza al escuchar la pieza, lo que es interesante señalar aquí es lo importante que es no intentar explicar el significado de la música considerándola un objeto aislado, ¿saben? Es como las hojas de la partitura es esta quinta justa y este intervalo es tristeza, es llanto. Nope, no va por ahí. Entonces, está más bien a expensas de la manera en que es introducido en las prácticas humanas. Desde aquel que lo produce hasta su trayecto histórico, sus ángulos de circulación y la recepción de las audiencias. Ser consciente de esto es recuperar nuestro poder de creación en esta red de significados.
es hacer visible el poder de aquellos que moderan estas actividades y con ello cambiar nuestra manera de tomar decisiones, relacionarnos con los demás y con el mundo en el que habitamos. En otras palabras, y perdón que insista, pero sí, es sabernos humanos políticos y sí, es hacer política. Entonces, Max Richter construye un sistema de tensiones sonoras que hace audible y habitable la transformación de la experiencia humana. Desde los coros femeninos que rodean a Agnes como una memoria orgánica, histórica y corporal, hasta las cuerdas incómodas, los pulsos fracturados y las percusiones que irrumpen como la tensión del vacío. Hamnet va dibujando el dolor como un proceso de desarticulación y reconfiguración de la existencia. Y ahí está una de las mayores fuerzas de la música en esta película. Enfatizar que participa activamente en la producción de sentido. La pérdida, la memoria, la identidad, la duda y hasta la posibilidad de continuar aparecen aquí como relaciones sonoras, históricas y humanas que se van tejiendo a lo largo de la obra. Por eso, la entrada de On the Nature of Daylight resulta tan significativa, porque nos recuerda que la música no carga un sentido único, fijo o cerrado sobre sí misma. Su potencia emerge en la red, en su trayecto histórico, en las decisiones de quienes la incorporan, en las audiencias que la escuchamos y en las lecturas que la reactivan. En Hamnet, esa red transforma una pieza nacida como manifiesto de paz en un gesto de pérdida, memoria y transmutación. Y tal vez sea una de las ideas más poderosas que deja aquí la música, que no es un recurso más, sino algo con lo que producimos mundo, algo con lo que organizamos la experiencia, articulamos el dolor, heredamos sentidos y sobre todo participamos en la creación de significados compartidos. Así que, como siempre hemos sostenido aquí, escuchar también es interpretar, reconfigurar y hacer política. A mí es que me encantó Hamnet, amé Hamnet cada minuto y cada segundo de Hamnet lo amé. Y la música, pues no es la excepción. Entonces, con esto, gracias por llegar hasta acá. Con esto llegamos al final del capítulo de esta semana en Notas en Frame. Espero que les haya gustado, espero que les haya cambiado su manera de escuchar la música, de ver Hamnet, de escuchar Hamnet. Cuéntenme qué opinan. Ya saben, suscribirse al canal si les gusta escuchar la música de esta forma, seguirnos por redes sociales, suscribirse a Spotify. Y por allá los leo. Y muchas gracias otra vez por llegar hasta acá. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.